Esta es la segunda parte de nuestro estudio relacionado con lo que ocurre históricamente en la época de Jesús, en la época de Yeshua, en la época de los apóstoles, y que originalmente nos dieron una idea respecto de que tenía mucha influencia griega en esa época, y debido a la influencia griega, terminó separándose el movimiento de los seguidores de Jesús en una organización completamente distinta de los judíos de esa época para convertirse finalmente en lo que conocemos como el cristianismo. En la época de Jesús hemos mencionado ciertos detalles acerca de Jesús. Habían muchos movimientos diversos, como en cualquier lugar, movimientos diversos de pensamiento diverso, como en cualquier sociedad, de grupos que conocían los aspectos de la escritura, tenían sus propias creencias y desde luego se comportaban de una forma distinta. Sin embargo, llegamos al punto de determinar que las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de Yeshua, tomaban de lo mejor de cada uno de esos grupos. Extraías enseñanzas de grupos aparentemente muy ortodoxos, muy apegados a la ley, pero en otras ocasiones daba muestras de que al interpretar la escritura había que hacerlo con mucha misericordia. Y esto, a la luz de la historicidad de esa época, de los autores, de los historiadores de esa época que reflejan esta diversidad de pensamiento y que de alguna forma tenemos que tomarle bajo este contexto a Jesús, a Yeshua, mirándole como un judío cumplidor de la escritura. Recordemos que él dijo, porque yo no he venido a abolir la ley, sino a qué? A cumplirla. Y es más, él en la traducción se puede entender no solamente que vino a cumplirla, sino a completarla. Hay un aspecto que tendríamos que recordar respecto de Yeshua, de Jesús. ¿Cuál es el propósito de su venida? ¿Cuál es el propósito de su venida? Cuando nosotros reflexionamos, recordamos lo dicho por Jesús, él dijo, porque yo no he venido, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque yo no he venido, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 15, 24 dice, vamos a poner el texto, dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa que el Mesías, que Yeshua, lo que conocemos como Jesús, haya dicho que él ha venido únicamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel? Muchas personas que enseñan acerca de la escritura dicen que el mundo se dividió en dos a partir de la venida de Jesús.
A partir de la venida de Jesús, de alguna forma, el Creador dividió los tiempos y se olvidó de su pueblo, al que había llamado el pueblo elegido, al que conocemos ahora como los judíos, que habían estado tratando con él por miles de años, por mucho tiempo. Pero debido a su terquedad, después, con la venida de Jesús y con el trabajo del apóstol Pablo en general, cambió de idea. Y ahora en el Nuevo Testamento se predica que el Creador tiene un nuevo pueblo. El pueblo que él escogió ahora es un pueblo de las naciones, a lo que llamamos nosotros los gentiles. Sin embargo, vamos a partir de aquí, de este verso que dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para poder entender esto, tenemos que recordar un poquito de historia. Y vamos a dibujar lo que era más o menos el tiempo de esa época, ¿no? El mapa de esa época alrededor de Israel. Esto es Israel, algo así. Y por arriba, por acá tenemos Grecia, por acá están los asirios, por acá están los de Babilonia, por acá está Egipto. Y esto de aquí es el desierto. Es decir, Israel estaba en un punto de paso entre estos grandes pueblos que a la final, a su tiempo, fueron los que dominaron y expandieron su imperio a lo largo del mundo conocido. En este contexto, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, vuelvo a repetir que las cosas que están relatadas en la escritura son alegorías. No es nuestro interés verificar la historicidad de estas historias, sino tomar los aspectos internos, interiores de los relatos aparentemente históricos de la Biblia. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ingresó en el desierto y aquí fue dando vueltas durante 40 años hasta que finalmente logró entrar a la tierra de Israel, conquistarla y apoderarse de esta tierra. ¿Por qué se apoderaron? Porque el Creador les había prometido. Luego de apoderarse, de conquistar esta tierra y establecerse las tribus en esta tierra, aquí se asentaron las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus que conformaban dos grandes grupos. Vamos a dividir Israel más o menos así, en dos grandes grupos. A las tribus del norte se les llamó simplemente la casa de Israel. Y a las dos tribus del sur se les comenzó a llamar la casa de Judá. Estos dos grandes grupos, en los tiempos de David, de Salomón, eran un solo reino. Es decir, allí gobernaba David y luego Salomón su hijo. Comenzó el reinado con Saúl, luego David y luego Salomón. Durante la época de David y Salomón, este pueblo, esta nación era una sola, un solo reinado. Y aquí ocurre el esplendor. Entonces, estamos hablando de una época 1000 años atrás, 1000 años atrás de la época de Jesús, aproximadamente. Pero
Después del reinado de David y de Salomón, estas dos grandes casas, estas tribus, se dividieron en dos grandes grupos, y las tribus del norte, llamadas la casa de Israel, y las dos tribus del sur, llamadas la casa de Judá. Vamos a escribir inclusive aquí, ¿qué eran las tribus del norte? Las 10 tribus del norte. De paso, cuando hablábamos de norte, de acuerdo a la escritura, dijimos que el norte debería estar abajo, ¿recuerdan? El norte debería estar abajo y el norte simboliza la izquierda y simboliza la oscuridad. Es decir, el mapa de alguna forma tiene que estar invertido, porque el sur, desde el punto de vista hebreo, desde el punto de vista bíblico, el sur es lo que está arriba. Entonces acá tenemos dos tribus del sur, dos tribus del sur. Bajo esta simbología, ¿qué ocurrió con las 10 tribus del norte? De paso, tenemos que señalar estas 10 tribus, 10 tribus del norte. ¿Por qué 10? Es una cosa curiosa, ya saben ustedes por qué 10, ¿no? 10 siempre está dando vueltas en todo lo que aprendemos. Las 10 tribus del norte. Las 10 tribus del norte, aproximadamente 700 años antes de nuestra era, fueron llevadas cautivas a Babilonia y de allí fueron también dispersadas a los 4 vientos, a los 4 ángulos de la tierra, dice la escritura, hasta el fin de la tierra. En una expresión hebrea dice Yarketei Eretz, hasta el fin del mundo, hasta el último de la tierra. Desde esta época de alrededor de 700 años, antes de nuestra era común, estas 10 tribus fueron dispersadas. ¿Quién dispersó a estas 10 tribus? Los profetas dicen que el mismo Creador. ¿A dónde fueron estas tribus? Fueron dispersadas y la expresión es que fueron gentilizadas. Porque ¿qué significa el término gentil? El término gentil significa fueron a la idolatría. Se convirtieron en idólatras porque se hicieron a los idólatras. A la idolatría. ¿Sí? Se fueron a la idolatría. Esto es el símbolo de la historia que Yeshua narra en una parábola. La parábola del hijo pródigo. Entonces vamos a poner por aquí la parábola del hijo pródigo. Parábola del hijo pródigo. ¿Sí? ¿Qué es la parábola del hijo pródigo? La parábola, como nosotros sabemos, una parábola es un relato que tiene un contenido interno, que nos ayuda para comprender algún mensaje al que está destinado. La parábola del hijo pródigo es la representación, de alguna forma, de estas 10 tribus del norte que vendrían a ser el hijo pródigo, que se fue y se gentilizó. Las 10 tribus del norte representan al hijo pródigo que salió del seno de su padre y se fue. Se fue sin rumbo y se malgastó su herencia. El malgastar su herencia es justamente esto de perder su herencia, la herencia que había recibido del padre.
irse a la idolatría, a mezclarse con los pueblos que adoraban a otros dioses. Cuando Jesús habló de esta parábola, se estaba refiriendo precisamente a lo que ocurrió hace 700 años atrás. Dice que el hijo pródigo se fue del seno de su padre. Y después dice, y estando allí, hay una simbología que emplea, ¿no? Cuando el hijo estaba en la idolatría, ya no teniendo qué más comer, fue a pedir trabajo donde una persona que tenía unos cerdos y fue a cuidar de los cerdos. Y no teniendo qué comer, comenzó a comer de la comida de los cerdos. ¿Qué es esta simbología de los cerdos? La simbología de los cerdos es precisamente la idolatría. Las ideas distorsionadas que tenemos respecto de la espiritualidad. ¿Qué ideas distorsionadas podemos tener respecto de la espiritualidad? Cualquier cosa. Cualquier cosa que por miedo, por ejemplo, comenzamos a creer, asumimos como parte de nuestro pensamiento. Entonces, cuando Yeshua relató esta parábola, asocia a este hijo pródigo con estas 10 tribus del norte, y es por eso que él dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cuáles son las ovejas perdidas de la casa de Israel a la que se refiere Yeshua? Son las 10 tribus que están perdidas. Vamos a ver esta simbología a qué se refiere. Nuevamente, vamos a tomar nuestra tablita. Permítame un momento. Entonces vamos a compartir el esquema del árbol de la vida. El árbol de la vida, como lo conocemos ahora, no tiene que ver con un arbolito verde y con frutos. Esto es fácilmente, podemos demostrarlo buscando en el internet. Si ponemos el árbol de la vida, simplemente vamos a encontrar muchos arbolitos con tallo y con hojitas. Pero si ponemos árbol de la vida hebreo o árbol de la vida bíblico, vamos a encontrar este esquema. Es un esquema cuyos frutos no son frutos físicos, sino los frutos son frutos espirituales. Y lo que está representado aquí es únicamente un esquema simbólico que nos va a ayudar a descubrir la verdad interna de la Biblia. Curiosamente, este árbol tiene también 10 partes, ¿no? Si contamos cada círculo de estos, cada hojita de estas tiene 10. Entonces, cuando en la escritura dice, porque yo no he venido sino a las ovejas, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y además él dice, porque vine a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Históricamente, como vemos en los libros, históricamente existían en los tiempos de Jesús únicamente 2 tribus, un grande grupo al que conocemos ahora como los judíos. Y Yeshua, Jesús, en esa época, estaba preocupado por las 10 tribus de la casa de Israel. ¿Qué simbolizan estas 10 tribus de la casa de Israel? Entonces, vamos a dibujar un poquito. Estas 10 tribus de la casa de Israel, en la forma que nosotros hemos estado estudiando, se refieren a nuestra alma. Nuestra alma es la que se encuentra perdida. ¿Por qué está perdida? Porque nos dejamos llevar por
ideas distorsionadas de nuestro pensamiento. Creemos por miedo, por ejemplo. Creemos porque no nos dedicamos el tiempo suficiente para investigar nuestros orígenes, para investigar de qué estamos hechos, para investigar qué propósito tenemos en la vida, sino que nos dejamos llevar por lo que nos cuentan, porque nos dejamos llevar por ideas preconcebidas, ideas preestablecidas y que las asumimos como verdaderas. Nuestro trabajo, por tanto, debe ser ¿qué? Cuestionarnos todo lo que nos han metido en la cabeza. Entonces, nuestra alma, quizás en la forma en que venimos al mundo, es un alma que ha sido bombardeada por muchas ideas, mucho pensamiento, muchas leyes y muchos miedos. Infinitas cosas, infinita sabiduría, desde luego que también cosas muy buenas, muy hermosas que nos han inculcado nuestros padres. Pero también nos enseñaron a tener miedo. Y de chiquitos, por ejemplo, para comenzar a supuestamente educarnos, nos decían, cuidado, cuidado esto, cuidado esta otra cosa. Y por ejemplo, a los niños, de los niños siempre nos burlábamos haciéndoles tener miedo del cuco, el miedo del ropavejero, un sinnúmero de miedos para buscar de alguna forma que nuestros hijos, por el miedo, no hagan tal o cual cosa. Pero finalmente, ¿qué ocurre con todo ese bagaje de conocimiento que vamos mezclando dentro de nuestra interioridad? Las ideas que tenemos aquí son ideas distorsionadas, desorientadas, sin orden. A esto se le conoce en la escritura como y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, en este aspecto ahora, toda la tierra es toda mi interioridad, todo mi aspecto espiritual. ¿Qué es lo que vino, por tanto, Jesús a hacer? Dice, porque yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estas son las 10 ovejas perdidas de la casa de Israel, que son la estructura de nuestra alma. Regresando entonces a nuestro esquema. Porque yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué es lo que ocurre en la época de Jesús? En la época de Jesús, nosotros deberíamos entender, aparentemente, que Jesús, Yeshua, vino a restaurar el reino de Israel, el reino de aquí, que estaba dividido, que fue esparcido, que fue dividido y luego las 10 tribus esparcidas a lo largo del mundo, ¿no? Y entonces, él viene y se preocupa por esas 10 tribus del norte, las 10 tribus llamadas la casa de Israel, y dice, yo vine por ellas, a recuperarlas. La pregunta es, ¿lo consiguió? ¿Lo hizo? Y entonces comencemos a analizar un poco. Él aparentemente no logra su objetivo de recuperar, de restaurar las 10 tribus de la casa de Israel en el seno de su territorio, que debía ser en Israel. Y poco tiempo después aparece un judío que además era rabino, que era de uno de los grupos, de los 4 grupos que estábamos estudiando anteriormente, fariseo. Y él mismo dice de sí mismo, dice, porque yo soy
fariseo de fariseos. Y él dice además, estudié a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? En esa época, nosotros vimos de los 4 grandes grupos, el grupo de los fariseos. Ese grupo de fariseos, el pensamiento del grupo de los fariseos estaba también subdividido en 2 grandes grupos. Esta subdivisión de los 2 grandes grupos de los fariseos eran los llamados de la escuela de Hillel y de la escuela de Shammai. ¿Quiénes eran estos 2 grupos? Dentro del grupo de los fariseos, estos de la escuela de Shammai eran muy rigurosos respecto de la ley. Decíamos, por ejemplo, si se trataba de cumplir el sábado, el Shabbat, para ellos era muy importante primero cumplir el mandato y después cualquier otra cosa. Es decir, ellos decían, si es que hay un asno que está caído en una zanja, en un hueco, y si es que es Shabbat, pues que se quede ahí. Es decir, de alguna forma aplicaba la ley por sobre cualquier necesidad, inclusive por cualquier enfermedad, inclusive por cualquier asunto debido a muerte. Pero los de la escuela de Hillel eran más flexibles. Los de la escuela de Hillel aplicaban más la misericordia por encima de la ley. Para ellos era más importante la misericordia. Y esto es, en este aspecto, la línea de Yeshua. ¿Sí? Y ahora, ¿qué ocurre con Saúl? Pablo, Saúl, él era también de este grupo de los fariseos, pero aparentemente él era de esta escuela, de la escuela de Shammai, más riguroso. Y para ser más riguroso demandaba también una aplicación de la ley más rigurosa. Es decir, conocía con detalle la ley. ¿Qué es lo que ocurre con Yeshua? Cuando se trataba de resolver algún aspecto, él aplicaba por sobre la ley algún artilugio que mostraba esa cualidad de misericordia que hacía reflexionar a quienes querían aplicarla, como el caso de la mujer adúltera, por ejemplo. La mujer adúltera le toman a la mujer que estaba en el acto mismo del adulterio. Curiosamente, le toman a la mujer y no le toman al hombre, ¿no? ¿Por qué? Aparentemente por un asunto de machismo, ¿no? Las mujeres son las culpables, aparentemente, ¿no? Y le muestran a Jesús para que él aplique la ley. Entonces le muestran la ley, dice, porque Moisés dice que estas mujeres deberían ser apedreadas. ¿Y qué les dice él? Bueno, está bien, la ley dice eso. Encantado. Ahora, pueden ustedes comenzar. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que comience, que tire la primera piedra. Es decir, Yeshua, sin dejar la ley a un lado, aplicaba de alguna forma la misericordia. Pero los de la escuela de Shammai son más rigurosos y para ellos es primero la ley. Más o menos la estructura de Pablo, la estructura de pensamiento de Pablo estaba en esta postura. Por eso es que cuando, después ya de varios años de haber muerto Yeshua, comienza él a perseguir a los seguidores de Jesús. ¿Cómo se les llamaba a los seguidores de Jesús? ¿Cómo se les comenzó a llamar a los seguidores de Jesús? Algunos dicen los primeros cristianos.
Vamos a ver, a determinar si en realidad eran los primeros cristianos. ¿Sí? ¿Eran cristianos los primeros cristianos? Esa es la primera pregunta que podemos soltar aquí. ¿Eran cristianos los primeros cristianos? Resulta que Shaul o Pablo comienza a perseguir a los primeros seguidores de Yeshua y dice, tomé cartas del Sanedrín. Me dieron cartas del Sanedrín, pedí cartas en el Sanedrín para perseguir a estos cristianos y se fue rumbo a Damasco. En Damasco, vamos a poner Damasco, en Damasco existían alrededor de 32 sinagogas de judíos para esa época. Recuerdan ustedes que nosotros hablamos en la clase pasada que en la época de Jesús aproximadamente había una población de 5 millones de judíos, de los cuales 2,5 millones estaban asentados en el territorio de Israel y 2,5 millones estaban esparcidos por los pueblos vecinos y se habían esparcido 2 siglos antes por razones económicas. Y entre en este exilio, autoexilio que se habían hecho estas personas judías, llegaron a Damasco, que Damasco estaba fuera de Israel, y allí existían 32 sinagogas de judíos en esa época. Y Shaul, Pablo, comenzó la persecución cuando él quiso perseguir a estos primeros cristianos, según nosotros cristianos, rumbo al camino de Damasco. ¿Y allí qué ocurre en el camino de Damasco? Ocurre una revelación de parte de Yeshua. Él se presenta como una gran luz que hizo que su caballo le botara a Shaul, y en el piso, de acuerdo al relato, solamente él pudo escuchar una voz. ¿En qué lengua le habló esa voz? Si nosotros nos fijamos con detenimiento en la historia, dice que esa luz de Yeshua le dijo, ¿por qué me persigues? ¿En qué lengua? Shaul, ¿por qué me persigues? Estas palabras están escritas en lo que conocemos nosotros como el Nuevo Testamento. Están escritas en lenguaje hebreo. Dice, le habló, una gran voz que le habló desde el cielo en lenguaje hebreo. Y cuando Shaul, después de confrontarse con esta gran luz, se recupera, él quedó ciego, ¿no? Al enfrentarse con esta gran luz, queda ciego. ¿Y qué significa esto de quedarse ciego? Cuando pasamos de la oscuridad hacia la luz, pasamos por una etapa en la que nuestros ojos no pueden ver. Imaginémonos que salimos de una cueva en la que estamos completamente a oscuras, ¿sí? Cuando comenzamos a salir, tenemos que cubrir nuestros ojos para poder irnos acomodando a la luz. Esto le pasó a Shaul, que se queda por 3 días ciego y tiene que ir a uno de los judíos, a los que llaman ahora cristianos, a un judío llamado Ananías, ¿sí? Ananías es Ananías, que es un judío que hace las veces de ayuda para Shaul, para Pablo, y lo instruye y además
primero comienza a curar sus ojos para que pueda ver. Y entonces Shaul inicia este proceso, se transforma de perseguidor de los seguidores de Yeshua en ahora parte fundamental de los seguidores de Yeshua. Cuando ocurre todo esto, ya estamos hablando de varios años después de la desaparición de Yeshua, y comienza a instruirse primero y comienza a viajar. Comienza a viajar por las diferentes regiones de todos estos países, de todos estos pueblos, fuera de Israel. Acuérdense que en ese tiempo decíamos que había una población muy grande de judíos que estaban viviendo en las provincias y en las regiones vecinas, en los países vecinos. Habían sinagogas en Filipo, había en Galacia, había en Tesalónica, en Chipre, en varias regiones, en varias ciudades. Cuando ocurre todo esto, vemos en la escritura que dice que se reunían cada vez que Pablo iba a anunciar a Yeshua como el Mesías. ¿Cuál es el anuncio que da Shaul? Que Yeshua es el Mesías de Israel. Entonces, ¿qué ocurrió con este mensaje de Pablo de que Yeshua es el Mesías de Israel? ¿En dónde él iba a anunciar este mensaje? Si nosotros vemos en los relatos de los Hechos de los Apóstoles hasta llegar al capítulo 15 y inclusive varios capítulos posteriores, siempre Pablo iba a anunciar a este Mesías en las sinagogas, en donde dice que se reunían todos los sábados. Y como se reunían allí todos los sábados, en estas sinagogas estas sinagogas estaban estructuradas generalmente por judíos. Entonces vamos a mirar un poquito cuál es la estructura, de estas sinagogas. Vamos a dibujar cómo pudo haber sido una sinagoga en los tiempos de Yeshua y en los tiempos de Pablo. Una sinagoga más o menos tiene esta estructura, en realidad es algo alargada. Y en una sinagoga siempre, una sinagoga judía hay lo que se conoce como el Arón HaKodesh. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito así. El Arón HaKodesh, que significa que es el arca, un lugar llamado arca, en donde están los rollos de la Torah. Los rollos de la Torah están aquí, guardados. ¿Bien? Entonces, cuando están los rollos aquí, vamos a dibujarles un poquito así. Este es un rollo, generalmente hay dos, a veces hay tres rollos de la Torah. Y vamos a poner otro acá. Y estos rollos son hechos de acuerdo a esta estructura muy estricta de cómo escribir los rollos. Tenían que ser hechos en cuero de vaca y con ciertas plumas especiales que tenían que cortar con ciertas navajas especiales y cierta tinta. Y quienes se dedicaban a escribir, a copiar estos rollos, tenían que hacerlo a mano. En ese tiempo no habían imprentas, pero cada vez que escribían una palabra que correspondía al nombre del creador, tenían que cambiar de pluma.
Es decir, era un asunto muy estricto. ¿Y qué es lo que conocen los judíos? Conocen precisamente estos aspectos de cómo preservar los rollos, de cómo copiar los rollos, de qué es lo que contienen los rollos y de cuál es el mensaje que debe ser preservado. Es decir, esto se conoce como la religión judía. En esta sinagoga, debido a que los rollos de la Torah están aquí, tiene una organización muy particular. ¿Sí? Aquí hay lo que en nuestros templos conocemos como el púlpito. ¿Sí? Esto es como el púlpito. En realidad, en una sinagoga, esto es el lugar en donde se lee, donde se abre el rollo y se lo lee. Entonces aquí se abre el rollo, pero para poder leerlo, las personas se ubican aquí detrás, ¿no? Y leen este rollo y cuando leen este rollo lo están haciendo de espaldas a toda la comunidad. Bien, ahora, ¿cómo se ubican las diferentes, eh, los diferentes grupos en esta sinagoga? Entonces aquí hay unas filas, ¿sí? Las primeras filas de judíos. Entonces aquí hay, digamos, todo esto está lleno de judíos, judíos por nacimiento, por ejemplo, ¿sí? Y digamos que hay otra fila por aquí, ¿sí? Más así, ¿sí? En estas primeras filas están los judíos de nacimiento. Luego, un poquito más atrás, especialmente en las comunidades que ya están en la dispersión, que ya están en los pueblos vecinos, están rodeados de mucha gente y de mucha gente que comienza a simpatizar con estas ideas. Así que algunos de estos se convierten. Entonces vamos a poner por aquí. Estos son los prosélitos. Prosélitos de justicia. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una fila más. Estos prosélitos de justicia, vamos a poner aquí. A ver, estos eran los judíos de nacimiento. Por nacimiento ya y por la continuidad de su religiosidad, tenían derecho a estar en la primera fila. Pero luego vienen los prosélitos. Cuando decimos prosélitos significa conversos, convertidos. Es decir, de la gente que ha habido por allí, deciden hacerse judíos, prosélitos de justicia. ¿Sí? Estos prosélitos de justicia son aquellos que decidieron propiamente hacerse judíos. Y desde el punto de vista judío, en realidad estos son muy importantes, inclusive más importantes que estos mismos judíos. ¿Por qué? Porque estos judíos son por nacimiento, pero en cambio estos prosélitos son porque lo decidieron así. Y desde el punto de vista de la Torah, estos prosélitos, los convertidos, deben ser tratados con muchísimo mayor respeto. ¿Por qué estaban en la segunda fila? Porque solamente quienes tenían derecho a la primera fila eran los que eran los de nacimiento por más tiempo, etcétera, ¿no? Y en esto también, desde luego, manda los aportes, ¿no? Estos ya habían aportado mucho más tiempo en la sinagoga. Entonces, de alguna forma se fueron ganando estos puestos de privilegio, digamos. ¿Y qué había luego de todo esto? Habían unas bancas más por acá, lo que se conocen como los prosélitos de la puerta. ¿Por qué prosélitos de la puerta? Porque estaban cerca de la puerta. ¿Qué significa que estaban cerca de la puerta? Esto en algún sentido
recobra lo que sucedía en esta época. Acuérdense que estamos hablando de estas sinagogas en las afueras de Israel, en estos pueblos gentilizados de afuera de Israel, y que sin embargo, pese a este judaísmo muy estricto y todo, habían personas que les gustaba mucho el conocimiento de estos rollos sagrados y el conocimiento del Creador, el Dios de Israel, como se le llama en la Escritura. Sin embargo, estos eran los que se les conoce como gentiles, gentiles de la puerta, a los que se le conoce como los prosélitos de la puerta, ¿sí? Y que también se les llamó los justos, ¿sí? En la misma forma en que se le llamó a Cornelio. Ustedes recuerdan, ¿sí? Varón temeroso de Dios. Vamos a poner aquí temeroso de Dios, ¿sí? A estos gentiles de la puerta o prosélitos de la puerta eran una suerte de gentiles que les gustaba lo que predicaban allí, y no solo lo que le predicaban allí los judíos, sino que venía Pablo, predicaba aquí y decía, Jesús es el Mesías, Yeshua es el Mesías. Y no había ningún inconveniente de entrar aquí y predicar acerca del Mesías, porque todos estos fariseos, los grupos de los fariseos, esperaban en realidad a un Mesías y en realidad hasta esa época habían aparecido muchos Mesías, pero este Mesías era muy particular. Así que Pablo comenzó a decir, Yeshua es el Mesías, pero no había ningún problema que viniera aquí a predicar dentro de las sinagogas de los judíos. En algunas ocasiones comenzaron ya a haber problemas, pero ya vamos a explicar qué es lo que ocurre. De manera que estos gentiles de la puerta les gustaba estas predicaciones, les gustaba este mensaje, pero tenían una dificultad. Decían, a ver, estos judíos de aquí y estos prosélitos se habían convertido completamente al judaísmo. Quiere decir que ellos fueron circuncidados. Fueron circuncidados y por lo tanto también guardaban el Shabbat y todas las leyes que establece el judaísmo. Pero ¿qué ocurre con estos gentiles de la puerta, los llamados temerosos de Dios? Estos decían, acuérdense, estamos en las afueras de Israel y comenzó a haber cierta persecución ya para los judíos por los aspectos políticos que se daban en Israel. Acuérdense que en el año 66 comenzó una guerra por la liberación de Israel de los romanos. Y luego vino Tito y mandó un ejército a destruir Israel y destruyeron el templo. Y el pueblo de Israel fue expulsado, el pueblo, los judíos fueron expulsados del territorio de Israel y comenzaron también a ser mal vistos en los alrededores, en donde estaban. Entonces, estos gentiles les gustaba mucho la Torá, las enseñanzas y las predicaciones de Shaul acerca del Mesías. Pero sin embargo decían, ¿circuncidarme? No, porque de paso, circuncidarse en esa época, bajo todos estos problemas políticos y bajo esas condiciones de salubridad que deben haber habido en esa época, les resultaba difícil, ¿no? Y entonces dijeron que me circunciden a esta altura de mi vida, preferimos no circuncidarnos. Entonces, estos comenzaron, estos prosélitos de justicia temerosos de Dios, comenzaron a crecer dentro de esas sinagogas, ¿no? Y cuando Pablo iba allí, comenzó a ver inclusive un aspecto
que determinaba que algo había que resolver. Una de las cosas por las que se comienzan a dar cuenta que está ocurriendo algo aquí es que Pablo comienza a ver más mujeres que hombres. ¿Por qué más mujeres que hombres? A las mujeres no necesitaban para convertirse, no necesitaban hacer el asunto de la circuncisión, sino las mujeres podían convertirse únicamente entrando a lo que se conoce como mikve, o el baño ritual. ¿Sí? Baño ritual. Pero ¿qué ocurre para los hombres? El requisito para los hombres era el circuncidarse. Entonces, comienzan a notar que estas sinagogas tenían más cantidad de mujeres que varones. Porque para las mujeres eran más fácil, ¿no? Y los varones no, yo aquícito, afuerita, y si hay que salir corriendo de aquí de la puerta, salgo corriendo más rápido, ¿no? Los gentiles de la puerta, varones justos, temerosos de Dios, como en el caso de Cornelio, eran aquellos que les gustaba muchísimo la Torá, el estudio y las versiones de las predicaciones acerca de Yeshua, pero no querían circuncidarse. ¿Qué ocurre entonces? Comienza a haber un problema y comienzan a disputarse estas ideas entre estos diferentes grupos, ¿no? Entre los cuales estaba Pablo, también inclusive peleando con los otros apóstoles. No se sabe exactamente cuáles eran de qué bando, ¿no? Pero generalmente vemos a Pedro y a Pablo discrepando en estos aspectos, hasta que llegan y dicen, muy bien, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer respecto de esto. Vamos a resolver este problema. Pero ¿cuál era este problema? El problema es que estos gentiles quieren entrar y comienzan a ser numerosos, pero también son los que están aportando a las sinagogas y de alguna forma conviene mantener por el asunto económico, por un lado, pero por otro, la idea de Shaul era el esparcir el mensaje hacia lo que conocemos como los gentiles. Entonces, estos judíos decían, los que se conviertan tienen que circuncidarse. Si no, no pueden ser parte de nuestra sinagoga. Y los otros, como Pablo, decían, esto es un problema, tenemos que resolver esto porque se nos está yendo de las manos. Algo tiene que haber aquí. Entonces, vamos a ir a la escritura para ver cómo resuelven este problema. Vamos al libro de los Hechos 15. Entonces, después de este problema que ocurre en las sinagogas, comienzan a dilucidar y tienen que viajar a Jerusalén, la central en donde estaba, digamos, la central del movimiento, la central de los judíos, el lugar en donde dirimen todos los aspectos religiosos. Y vamos entonces a leer este texto que dice, ¿no? El Concilio de Jerusalén. El Concilio de Jerusalén fue el primer concilio que nosotros conocemos respecto de lo que ahora se llama el cristianismo, en los que tienen que dirimir este problema, llegar a un acuerdo sobre este problema, pero ¿qué es lo que deciden? Esto vamos a ver aquí. ¿Deciden romper la ley o deciden continuar observando la ley y revisar un aspecto que no lo recordaban? Muy bien, dice en Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos y decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que hecha una disensión y contienda no pequeña, por Pablo y Barnabás, contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Barnabás y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos
a Jerusalén sobre esta cuestión. Siempre tenemos que detenernos en la lectura un poquito para reflexionar. Aquí dice, por ejemplo, determinaron que subiesen Pablo y Barnabás y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén. Es verdad que Jerusalén está en un lugar un poco más alto respecto de Israel, pero ellos venían de lejos. Ellos venían de las afueras de Israel y en realidad venían del norte, de las iglesias, de las sinagogas del norte, que estaban por Chipre, por Galacia, por Filipo, por todos esos lugares, y tenían que, de acuerdo a nuestro mapa, descender hacia Jerusalén. Y sin embargo, aquí dice que subiesen Pablo y Barnabás y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Muy bien, ellos pues, acompañados algún trecho por la iglesia, curiosamente aquí se llama iglesia cuando en realidad dice congregación, pasaron por Fenicia y Samaria. Fíjense lo que estoy diciendo, Fenicia y Samaria están al norte, por lo tanto están arriba. ¿Y por qué dice asciendan, suban a Jerusalén? ¿No? Acompañados, dice, algún trecho por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles, aquí les llama gentiles, ¿no? Y causaron grande gozo a todos los hermanos. Y venidos a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia. Ya, es curioso que apenas pocos años, luego ya de la desaparición de Yeshua, ahora ya hay una iglesia en Jerusalén. Y de los apóstoles y de los ancianos, y les hicieron saber todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, acuérdense que dice aquí, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, es decir, que eran seguidores del Mesías, seguidores de Yeshua, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí entonces? Está ocurriendo un problema interno dentro de el pueblo judío, dentro de una sinagoga, porque estamos hablando que ciertos fariseos han creído en el mensaje de Yeshua y sin embargo les están instando a los convertidos a que se circunciden. No es que están dilucidando gentiles, reclamando el derecho de los hermanos gentiles a que no se circunciden. ¿Quiénes está pidiendo aquí? Los fariseos que habían creído, que ya eran parte del movimiento. Entonces, ellos en su pensamiento dicen, hay que mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantóse Pedro. Pedro es supuestamente el primer papa, de acuerdo a lo que enseña la Iglesia Católica, a su tradición. Pedro, ¿por qué se le considera el primer papa? Porque le fue dado las llaves de parte de Yeshua. Le dice, a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Y al entregarle las llaves, le estaba como instituyendo en el pilar fundamental de lo que luego se llamaría la iglesia. Pero en realidad, ¿quién está organizando este grupo que parece ser que se está yendo hacia los gentiles? Es Pablo. Pero bueno, dice, levantándose Pedro, les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya ha algún tiempo que Dios escogió de entre nosotros, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles del Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Hasta aquí todavía no hay gentiles circuncidados, pero sin embargo dice que él ya predicó, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros.
y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Es decir, Pedro reconoce que es un asunto difícil. Esto de llevar en su propia piel la instrucción de parte de Moisés y la instrucción de Moisés de parte de Dios, este yugo difícil de seguir, de realizar, que es el ser judío. Entonces, dice, ¿por qué tenemos que tentar a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nosotros lo podemos soportar? Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, antes por la gracia de nuestro Adón Yeshua, el Hamashiach, como deberíamos haber conocido en vez de Jesucristo, estas palabras que son de influencia griega, ¿no? Greco-romana en realidad. Dice, antes por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos como también ellos. Acuérdense que aquí todavía no están circuncidados, están dilucidando este problema y sin embargo ya les llama salvos también ellos, ¿no? Entonces, toda la multitud cayó y escucharon a Barnabás y a Pablo, que contaban cuántos milagros y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. De paso, aquí hay una cosa curiosa, como ustedes ven, cuando llama gentiles les pone con mayúsculas. Ya vamos a explicar un poquito el asunto. Y después que hubieron callado, Santiago respondió diciendo, varones hermanos, escuchadme. Aquí aparece alguien, es llamado Santiago, en hebreo es Yaakov el Sadik. Jacob, en otras palabras, el santo. Santiago es este personaje que en realidad es el hermano de Jesús, uno de los que se le conocen como el hermano de Jesús, Jacob, que era el principal de la sinagoga de Jerusalén, de la matriz. Entonces dice, y después que hubieron callado, Santiago respondió, diciendo, varones hermanos, escuchadme. Simón ha contado cómo primero Dios visitó a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído y reedificaré sus ruinas y le volveré a levantar. Esto es lo que tenemos que meditar. ¿A qué se refiere Jacob, el hermano de Jesús, que ahora es el principal de la sinagoga de Jerusalén? Dice, después de esto volveré y restauraré el tabernáculo de David que estaba caído y reedificaré sus ruinas y le volveré a levantar. Para el resto de los hombres busqué al Señor, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales ya he llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas. Notorias a Dios son todas sus obras desde la eternidad. Aquí viene lo fundamental. Dice, por lo cual yo juzgo. Por lo cual yo juzgo. ¿Qué significa por lo cual yo juzgo? Yo pongo mi sello de autoridad, por lo cual yo juzgo que los gentiles se conviertan a Dios, los gentiles se convierten a Dios, no han de ser inquietados, no han de ser perturbados, no han de ser exigidos más allá de ciertas leyes, ¿sí? Dice, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces, aquí se establece un
una ley o se saca de lo escondido a una ley, ¿sí? Saca de lo escondido a una ley que estaba un poco olvidada. ¿Sí? Cuando Jacob el Sadik, Santiago, el hermano de Jesús, se levanta y dice, yo juzgo. Primeramente tenemos que recordar, ¿quién era Pedro? Pedro era un judío. ¿Quién era Yeshua? Era también judío. Y por lo tanto, ¿quién era Jacob? Lo que conocemos como Santiago, era un judío. Y Jacob o Santiago era el que estaba a cargo de la congregación de la sinagoga en Jerusalén. Es decir, todos los personajes hasta esa época eran judíos. El primer papa de lo que llamamos la iglesia era un judío. Pero vemos en realidad que no era Pedro, sino aquí el primer dirigente de la sinagoga de Jerusalén era judío. ¿Por qué? Porque él era el hermano de Yeshua. Y el otro personaje que es el líder de todo este movimiento hacia los gentiles era también un judío. Y este judío, hablando un poquito más allá acerca de Timoteo, ¿qué hizo con Timoteo? Con Timoteo también lo circuncidó. Es decir, Timoteo, que era un hijo de madre judía y de padre gentil, se circuncidó haciéndose judío. Es decir, muchos de todos estos personajes que conformaban los primeros seguidores de Jesús no eran lo que conocemos ahora como cristianos, eran judíos. ¿Y qué establecen estos judíos, en este caso la primera autoridad de la sinagoga de Israel, de Jerusalén, el hermano de Yeshua? Él dice, yo juzgo que no debemos inquietar a los gentiles por todas estas cosas a las que estamos obligados nosotros. Es decir, desde el punto de vista judío, ellos sacan una ley que ya estaba establecida mucho tiempo atrás. En la legislación judía, en lo que conocemos como alajá judía, estaba establecido que los judíos, que son los que fueron mandados a cumplir los preceptos del Creador, los preceptos de la Torá, conformadas por 213 mandamientos, 613 mandamientos, había una legislación especial para los extranjeros. Y esa legislación consta de 7 leyes. Y esa legislación de 7 leyes estaba perfectamente establecida en la ley, entre las cuales no constaba ni el Shabbat, ni la circuncisión. Es decir, desde el punto de vista judío, no era necesario convertirse a judío para ser salvo. Es decir, la ley, la misma ley, la Torá, preestablecía, la ley de Moisés preestablecía que tanto los judíos como los gentiles podrían adquirir esta redención o esta salvación, como se le conoce en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿pero qué es lo que está ocurriendo de todas maneras? Volvamos a nuestro esquema. ¿Por qué hemos dibujado? ¿Por qué hemos dibujado lo que dibujamos hace un momento? Veamos, vamos a ir de nuevo a nuestro diagrama. Vamos a recordar. Entonces, habían aquí en Israel, vamos a dibujarlo así. Israel estaba dividido, fue dividido en la época de Yeshua y todavía continuó dividido en la época de los apóstoles, que estas dos tribus eran las tribus del sur, ¿sí?
estaban asentadas en Jerusalén y en los pueblos vecinos, pero estas tribus del norte apenas habían quedado aquí rezagos de esas 10 tribus de Israel, y todos estos pueblos que vivían en Samaria, en Galilea y todo eso eran gentiles. ¿Bien? Por eso es que no se llevaban con los samaritanos, y es por eso que habían ciertas disensiones entre el mismo Yeshua y los samaritanos, y Yeshua ni siquiera salió de este territorio, ¿no? Pero además vivían aquí en todos estos territorios, ¿sí? Todos estos territorios por aquí se asentaron judíos en otras naciones, ¿sí? E inclusive llegaron aquí hasta Roma, que es al otro lado del mar, ¿no? En realidad algo así, ¿no? Al otro lado del mar. Y se asentaron aquí y crearon aquí sinagogas, ¿sí? Aquí es en donde luego, en el año 66 aproximadamente, muere Pablo y Pedro. Y cuando muere Pablo y Pedro en Roma, dicen en la historia quienes conocen que estos dos murieron posiblemente en la fiesta de Rómulo y Remo, que creo que es el 29 de junio. Y como murieron el 29 de junio, esta fiesta luego, posteriormente en el cristianismo, se transformó esta fiesta en el santoral de Pedro y Pablo. La fiesta de Rómulo y Remo de Roma fue transformada en el santoral a la fiesta de los santos de Pedro y Pablo. ¿Por qué murieron Pedro y Pablo aquí en la forma que murieron? Posiblemente porque aquí en Israel, en la época de estos apóstoles, en el año 66 aproximadamente, se declaró una guerra en contra de Roma. Y al declararse una guerra en contra de Roma, que duró aproximadamente 6 años, el emperador romano realizó esta campaña para destruir Jerusalén y para expulsar a los judíos de este territorio. Es decir, es un ambiente muy político, muy volátil, y que tenían que defenderse los judíos en este ambiente, tanto en las afueras de Israel como en el propio territorio de Israel. Pero dentro de este territorio y también en las afueras de este territorio, dentro de los primeros 100 años de vida del movimiento de los seguidores de Jesús, este movimiento se dio dentro de las sinagogas judías. Es decir, el movimiento al que llamamos cristianos hoy en día, originalmente nació dentro del seno del judaísmo. Es decir, en los primeros 100 años era lo mismo, no había ninguna diferencia. Pablo predicaba dentro de las sinagogas de los judíos en cada Shabbat, dice el Hecho de los Apóstoles, ¿no? Cuando iba a predicar en todos sus viajes misioneros, dice que se reunían en cada Shabbat. ¿Por qué aparece la costumbre de reunirse los domingos? Porque los gentiles, al comenzar a ser los mayoritarios dentro de las sinagogas, eran quienes aportaban, y por lo tanto, dentro de la sinagoga en el Shabbat no se podía recibir el diezmo ni las ofrendas. Por lo tanto, ¿cuándo tenían que recibir las ofrendas? Una vez terminado el Shabbat, es decir, cuando iniciaba el domingo. En el domingo eran bienvenidas las ofrendas, bienvenidas los aportes. Y entonces esa costumbre de recibir los aportes de domingo comenzó a pasarse como una costumbre de reunirse los domingos y transformarse en lo que conocemos hoy como el cristianismo. Pero bien, regresando a este problema que decíamos, que estaba aquí Israel dividido, cuando Yeshua hace su proclamación, dice: yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, él manifestó ese
asunto pendiente que quedó desde la antigüedad, desde 700 años antes, que quienes estaban perdidos eran las 10 tribus de la casa de Israel. ¿A dónde se fueron? A vivir con los gentiles. Y por lo tanto, cuando se fueron a vivir con los gentiles, ¿qué se hicieron? Estos se hicieron también gentiles. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Yeshua? ¿O cuál sigue siendo el propósito de Yeshua? El propósito de Yeshua es la reunificación de su pueblo. Esto parecería un mensaje nacionalista, ¿sí? Pero Yeshua pensaba en la reunificación del Estado de Israel, como lo conocemos nosotros ahora. Y si pensamos ahora históricamente lo que ha ocurrido con todo ese problema de los judíos a lo largo de la historia desde la época de Jesús hasta el presente, estas tribus que salieron luego a la dispersión, luego de la destrucción del templo de Israel, fueron únicamente las dos tribus llamadas la casa de Judá. Por eso es que estas dos tribus se les llama la casa de Judá o simplemente los judíos. ¿Sí? Se les llama únicamente judíos porque son o pertenecen a las dos tribus que quedaron asentados en el territorio de Israel hasta la dispersión después en el año 70, cuando fue destruido el templo. Pero ¿qué ocurre con estos gentiles? Yeshua cumplió su anhelo de restaurar la casa de Israel, porque dice, yo no he venido sino a las tribus, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Las pudo unificar? ¿O es que en realidad todo esto es una alegoría? Es la misma alegoría, es la misma parábola, la parábola del hijo pródigo. Entonces, vamos a poner de nuevo la parábola del hijo pródigo. Es decir, no fue un mensaje bonito, si es un mensaje bonito, el que dio Yeshua, qué bonito, el reino de los cielos es semejante a esto, sino que estaba en realidad relacionándolo con el problema relacionado con, perdón la redundancia, con la estructura de la tierra de Israel. Ahora, sin embargo, como les digo, yo afirmo, yo creo que todo esto no es más que una alegoría. Todo esto que está construido en base a ciertos aspectos aparentemente históricos sigue siendo una estructura alegórica, puesto que cuando la Biblia habla de un Estado de Israel, cuando habla del pueblo de Israel, se está refiriendo a esa estructura interna nuestra. Acuérdense de cuántas tribus estaba conformada la casa de Israel. La casa de Israel estaba conformada de 10 tribus. Por lo tanto, cuando la escritura habla del pueblo de Israel, está refiriéndose a estas 10 estructuras internas. Estos 10 fueron esparcidos, es decir, nuestra alma está en lo que se conoce como don de los gentiles, en la idolatría. ¿Qué significa la idolatría? La distorsión de nuestro pensamiento, la distorsión de la espiritualidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Retornar. Cuando este pueblo retorna, que la escritura dice, yo también te recogeré, yo te esparcí, pero también te recogeré. Es decir, estas profecías de la dispersión de Israel tienen que cumplirse con el recogimiento de las tribus de Israel otra vez. Pero este recogimiento de las tribus de Israel no es un aspecto físico, sino todo esto es una alegoría acerca de nuestra estructura interna, como estábamos hablando, de el retorno hacia la espiritualidad de nuestra estructura de pensamiento, de nuestra alma,
que estamos en la oscuridad significa que estamos en la ignorancia. Y ahora tenemos que retornar hacia la luz, a la luz del conocimiento, es decir, estar en el retorno. A esto se le conoce como Israel, el estado espiritual del retorno, el retorno a la espiritualidad, el retorno a la luz. Y allí es en donde comienza a cumplirse el propósito del Mesías. El Mesías cuyo deseo, el más grande deseo de él fue redimir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, todo cuando vemos en la escritura estas famosas peleas entre judíos y gentiles, en realidad lo estamos haciendo o refiriéndonos a estas dos peleas. A las peleas de quienes dicen que tenemos que guardar la ley, ¿eh? Que son los fariseos de una línea, fariseos seguidores de Yeshua, que piensan que los gentiles tienen que circuncidarse. Pero como hemos visto, ¿qué significa el cumplimiento de los 613 preceptos? Esta religiosidad, religiosidad tiene que ver con la preservación de la Torá, la preservación de los escritos. Por lo tanto, estos están llamados a hacer todo lo estricto que puedan ser en aras de mantener los rollos tan puros como fuere posible. Y así lo han hecho a costa de su vida. Para que nosotros tengamos ahora la Biblia y podamos analizarla, ellos han pagado el precio, y precio muy alto, el precio con su vida. Pero eso no nos obliga a nosotros a que tengamos que hacer lo mismo. Nosotros, a los que nos llaman los gentiles, en realidad, el término gentil significa que pertenecemos a la casa de Israel y tenemos que retornar en la espiritualidad. Y a estos gentiles, ya estamos gentilizados. Pablo y del concilio de Jerusalén en el año 50, particularmente Santiago o Jacob el Sadik, el hermano de Jesús, dice: yo juzgo. ¿Qué significa? Yo recupero de la ley de Moisés, que eso ya está establecido, que a los gentiles no se les debe perturbar con esta religiosidad a la que estamos nosotros expuestos. Y nosotros, como los gentiles, podemos cohabitar y podemos ser salvos en la forma en que se conoce. En realidad la salvación es la redención, podemos ser redimidos. Y la idea del pensamiento hebreo es de que tenemos que trabajar hombro con hombro. Nosotros, dicen los judíos, estamos obligados a este cumplimiento con el objeto de preservar la Torá. Pero ustedes no están obligados, porque para ustedes está establecido 7 leyes que deben cumplir, y entre ellos las cosas pueden ser resumidas en ser una buena persona. Con ser una buena persona, con además no maltratar a los animales, no comer lo que se conoce como el ahogado de sangre, que desde luego tiene significados mucho más profundos, pero no están obligados a guardar el Shabbat y no están obligados a la circuncisión. Desde luego que conocemos qué significan cada uno de estos aspectos, pero la idea central de lo que ocurre en el movimiento de los judíos seguidores de Jesús en los primeros 100 años de nuestra era, sigue siendo el conocimiento de la estructura interna de la escritura. ¿Para qué? Para que todo el mundo sea redimido, así como dice la escritura, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta aquí la clase de